a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Bueno, en esta sección que estamos viendo, preguntas honestas y respuestas a la luz de la Biblia, nos toca hoy una pregunta que es la que ustedes ven en pantalla. Sin embargo, la semana pasada empezamos con una pregunta y fue, ¿realmente soy hijo de Dios? Y Fabio pues nos compartió acerca de esto. La pregunta de ¿realmente soy un hijo de Dios? ¿Por qué la hicimos? Bueno, le voy a contar una pequeña historia. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a un congreso del área en la que yo me desenvuelvo en una ciudad de Estados Unidos que se llama Seattle. Es en un estado que queda vecino a Canadá. Cuando terminó el evento científico, un amigo con el que estudié en México en 1984 sugirió que por qué no íbamos a conocer la isla de Victoria, que era una isla muy bonita, pictórica, con una arquitectura especial, y andaban ahí en ese grupo, pararon siendo 12 mexicanos, un chapín y una española. Así que, con la idea de alquilar un carro e ir un viaje de 2 horas y pico, pregunto en el hotel, disculpe, para entrar a Canadá se necesita visa. No, me dijeron. Bueno, cuando fuimos a alquilar los carros, un par de microbuses, le pregunto al encargado, mire, para entrar a Canadá se necesita visa. No, me dijo, ok. Yo alquilé un carro y mi amigo el otro, y 7 en cada automóvil, viajamos, llegamos a la frontera con pasaportes y empiezan a pasar los otros y de pronto, Mr. Díaz, como, ¿qué? Mr. Díaz. Entonces ya llego, sí, su visa. ¿Ah? Yo le pregunté al del hotel, le pregunté al del que alquilaba los carros, ¿verdad? Entonces le digo, es que usted siendo guatemalteco, usted sí necesita visa. Los mexicanos no, la española no, usted sí. Así que no pude entrar a Canadá. Bueno, no es un gran problema, ¿verdad? No se me terminó el mundo, sencillamente me regresé con el microbús y mi amigo tuvo que ver qué hacía con el resto de la gente. Lo fui a devolver, apliqué para mi vuelo de regreso y me vine a Guatemala. Claro, qué gran problema, ¿verdad? Pero solo piense un momentito que ahora usted no está en la frontera de Canadá, sino usted parte de su vida en esta vida humana y de pronto se encuentra a las puertas del cielo. Voy a hacer esta metáfora. Y de pronto usted se encuentra a Dios y Dios le dice, muy bien, ¿qué deseas? Pues quiero entrar al reino de los cielos. Y Dios le pregunta, ¿por qué te debo de dejar entrar a mi cielo? Y usted le va a responder, bueno, pues yo me portaba bien, o sea, vieras otros cómo se portaban, yo no era como ellos. No, eso no te permite entrar a mi cielo. Yo iba a una iglesia, iba bastante bien los domingos y todo lo demás. No, eso tampoco. Era del grupo de alabanza, era del equipo multimedia, era ujier, era diácono, maestro de escuela dominical. No, ¿verdad? Y entonces, para entrar a mi cielo, se necesita que hayas nacido de nuevo. Como le dijo Jesús a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de los cielos. Así que entrar a otro país y no lo dejen no es problema, pero entrar a la presencia de Dios y que usted no iba preparado, lo que le toca es muerte eterna. Y si se lo pongo dramático, ser lanzado al lago de fuego al final de los tiempos. Así que por eso Fabio hizo la pregunta para que cada uno se le hiciera, ¿soy realmente hijo de Dios? Yo pregunté donde no debía, en el hotel en el que alquile el carro. Debería de haber ido a la embajada de Canadá y preguntar. Así que nosotros debemos, a la luz de la Biblia, contestar estas preguntas.
¿Qué necesito para entrar al cielo? ¿Soy realmente un hijo de Dios? Ok, entonces usted lo único que necesita es haber creído en Cristo como su Señor y Salvador. Eso es todo. Y entonces usted tiene nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo lo regenera, lo sella y le garantiza que tiene un futuro con el Señor. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Realmente necesito la iglesia? Le puedo contar que mi consuegro, en un momento así informal, mi consuegro Chapín, ¿verdad?, que es miembro de esta iglesia, él definió que hay como 3 tipos de miembros en esta congregación. ¿Cómo así? Sí, hay 3 grupos. Pues yo diría que para mí la iglesia es una, ¿verdad? No, me dijo, mira, están los que llegan cuando hay Santa Cena, servicio de Navidad o servicio de Año Nuevo. Ese es un grupo, solo llega para esos momentos, se congrega. Bueno, sí, ustedes notarán que, cuando estábamos todavía en plenas reuniones, los domingos de Santa Cena se llenaban más, porque venían estos hermanos que llegan para eso. El segundo grupo, dice, son aquellos que llegan cuando les toca privilegio, cuando les toca ministerio. Entonces, es maestro de escuela dominical, sí. ¿Cuándo se congrega? Cuando le toca dar clases. Y cuando no le toca dar clases, ¿verdad? O si es del grupo de ujieres, como son por turnos, vienen el domingo que les toca turno. Y si no les toca turno, a veces se ausentan. Los de multimedia, cualquier ministerio, ese es el otro grupo. Y el tercero, ¿cuál es? Es de los que normalmente, regularmente, se congregan usualmente, prácticamente todos los domingos. Usted pregúntese en qué grupo está usted y siempre hágase la pregunta, ¿realmente necesito la iglesia? Cuando yo recibo a Cristo, cuando tenía 17 años, cuando creo en Él, empiezo a ser edificado en un grupo de estudiantes y de pronto me invitan a ir a una iglesia evangélica y llego y empiezo a asistir. Y empiezo a animar a otros jóvenes a que oremos y tener una vigilia. No querían. Y vamos a evangelizar. No querían evangelizar. Estudiar más la Biblia, no querían. Así que yo llego con unas expectativas a esa iglesia que no son llenadas porque veo una cosa diferente. Así que lo que hice en aquellos años, por cierto, les cuento, no tenían, 3, 4 meses de estarme congregando ahí con el grupo de jóvenes. Ahí había directiva de jóvenes electa por los mismos jóvenes. Y en ese tiempo, sin haberme hecho miembro, sin ser bautizado, paré presidente de la sociedad de jóvenes. Y después de un tiempito de estar viendo eso, mi papá me envía a estudiar inglés 2 meses a Estados Unidos. Con mi hermana fui y cuando regresé, no regresé a la iglesia. O sea, el presidente de la sociedad de jóvenes le dejó en las manos a la vicepresidenta y punto, y no regresé. Ahí les cuento después qué pasó, más adelante. Bueno, la semana pasada Fabio nos habló de un estudio, una publicación donde hablaba de los que son espirituales, pero que no son religiosos, definiendo a un grupo de personas en un estudio que se hizo en Estados Unidos. Ese estudio iba amarrado a uno que salió antes, que se llama así: conoce a los que aman a Jesús, pero no aman a la iglesia. Y esto es el título de esa publicación hecha por un grupo que se llama Barna Group, que hace estudios donde analiza las situaciones de fe y de asuntos espirituales dentro de la sociedad norteamericana. Y ellos publican este estudio y encontraron lo siguiente: este grupo de los que aman a Jesús, pero no aman a la iglesia, dice que son personas que se han congregado en el pasado. Sí iban a una iglesia, pero que por lo menos en el momento del estudio tenían 6 meses o más de no estarse congregando. Eran más o menos el grupo mayoritario entre los 30 a los 55 años promedio, con un poquito más de mujeres que de hombres. Y este grupo de estos que ya se independizan de una iglesia local es un grupo que va creciendo año tras año. Eso sí, cuando les preguntan, ellos dicen: sí, yo sí tengo un compromiso con Jesús y creo que es importante para mi vida. También en cuanto a lo que creen,
dicen que sí creen que hay un solo Dios y que es todopoderoso. Y usted diría, bueno, se ven balanceados. Bueno, hay más información de esto, pero les doy esto. Básicamente, estas personas quieren vivir un cristianismo individual, como quien dice, cada uno con su relación con Dios. Yo allá en mi casa leo la Biblia, oro y con eso es suficiente. Pero esto no es nuevo, porque desde que yo era patojo, y eso ya fue hace muchos años, ¿verdad? Qué tristeza, Señor, ya voy cerca de ti. Bueno, pero qué alegría que ya voy cerca del Señor, ¿verdad? Por un lado, o sea, como decía Pablo, no sé qué es mejor, si estar aquí o irme con Él es mejor allá, pero por la obra voy a estar acá, decía Pablo. Bueno, en aquellos días, algunos que vivimos esa crisis que yo viví de encontrar una iglesia que no pensaba que eso fuera una iglesia, ¿verdad? Entonces empezamos a decir, ¿vos de qué iglesia sos? Cuando yo ya no estaba congregándome. Nuestra respuesta, yo soy miembro de la Iglesia Universal de Cristo. La Iglesia Universal de Cristo es la iglesia que surge en Pentecostés y todos los que han creído en Cristo hasta el día de hoy, en todo el planeta Tierra, a través de las edades y todo, son los que constituyen la Iglesia Universal de Cristo. O sea que en cierto sentido, sí, yo era miembro de la Iglesia Universal de Cristo, pero la pregunta sigue siendo, como dice ahí, ¿realmente necesito la iglesia? Y aquí no estamos hablando de la Iglesia Universal, sino de la iglesia local. Bueno, entonces, aquel que quiere vivir, y pongo entre comillas, ese cristianismo aislado, encontrará dificultad con lo que enseña el texto que vamos a estudiar hoy, que fue el que leyó Javier. Así que reabra su Biblia, reenciéndala, reubique el pasaje, 1 Juan capítulo 3, y empezamos en el versículo 11. La semana pasada se vieron los anteriores. Dice el versículo 11, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Otra versión dice que deberíamos amarnos los unos a los otros. Aquí Juan, recuérdese, ¿a quién le está escribiendo esto? Juan le está escribiendo esto a una iglesia local que estaba ubicada en la ciudad de Éfeso. Él no está escribiendo esto así, abierto, sino primariamente a una iglesia y claro, para que fuera enseñada en otras. Pero el contexto es una iglesia local y a esa iglesia local les está diciendo que recuerden el mensaje que vieron desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. El Señor Jesucristo en Juan 15, esa no la busque, pero en Juan 13, versículo 34, dijo esto: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Esto es lo que nos está recordando Juan unos 40, 50 años después de que lo dijo Jesús. Y agrega Jesús a que dice, como los he amado, dice, ámense también ustedes los unos a los otros. Ahí nos la pone grueso, ¿no? La medida de ese amor es como el amor con que nos ha amado Jesucristo. Pero mire, si usted de esos que se está sintiendo ahora independiente y esta pandemia de alguna manera nos ha afectado, porque ahí, miren, dejamos de reunirnos por razones de salud, me explico, por lo contagioso que era el virus y todo lo demás. Yo era de los que pensaba que para fines del 2020 ya iba a pasar y pasó el 2021 y dije, ya se va terminando y ya empezamos el 2022 y ahí está la cosa y ahora el Omicron brincando por todos lados, ¿verdad? Bueno, pero dejamos de congregarnos pues haciendo atención a las disposiciones del gobierno por prevenir y todo, va, y en casa y encontramos la manera de transmitirlo por las redes sociales. Está bien, ok, fue necesario. Ahora hacemos un reintento. En julio hicimos uno y el Delta, la variante Delta se fue para arriba y tuvimos que parar. Y ahora a fin de año, vamos ahora sí a reunirnos, ¿verdad? Noviembre, y viene Omicron, ¿verdad? Solo que ahorita ya tenemos el cuero un poco más duro. Mira el Omicron, ya estoy vacunado. De todos modos se nos puede pegar, pero encomendémonos al Señor. Y aquí estamos. Pero habrá hermanos como que ya les gustó quedarse en casa. Y fíjese, un día como hoy, con este frito, sí, quizás hubiera más delicioso ahí usted con su ponchito en la mesa, en la sala, con su compu, con su teléfono, su cafecito, su chocolatito y viendo aquí los cantos y el servicio y la palabra y todo. Ok,
Está bien en esta época, pues no hay para dónde. Pero es que no debemos de acostumbrarnos a creer que el cristianismo se puede vivir de manera aislada. Porque para empezar, mire, usted podría decir, bueno, pero esto del amor, ¿cómo lo practicas? Y ahí dice que es los unos a los otros. Yo solo no puedo practicar eso. Bueno, usted podría decir, bueno, mire, yo en mi casa me doy abracitos, me quiero, o me paro frente al espejo y me digo, te amo. Sí, pero eso no llena lo que dice la palabra. Es que es de los unos a los otros, no es amor hacia ti mismo. Así que si usted quiere vivir aislado, un cristianismo aislado, usted no va a poder cumplir con esta instrucción de Cristo Jesús. Y yo creo que ese es su cristianismo. Primero hágase la pregunta si de verdad usted es un cristiano nacido de nuevo. Versículo 12. Nos dice Juan cómo no debe de ser ese amor. Nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Estamos viendo que el mundo está compuesto por dos tipos de personas. Los que no son creyentes y los que son creyentes en Cristo Jesús. El no creyente no puede amar, aclaro, con el amor de Dios. ¿Está? El no creyente no puede amar con el amor de Dios. No puede. Ahora el creyente sí puede y debe amar. Te lo agregué. No solo puede, sino que debe amar. En Romanos capítulo 5:5 nos dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿No puede amar? No, sí puede y debe amar. ¿Por qué? Porque en usted Dios ha derramado su amor y lo ha derramado desde el momento en que el Espíritu Santo tomó posesión de usted cuando nació de nuevo, cuando fue regenerado. Viene todo eso un paquete inclusivo y ahí viene el amor de Dios. Usted tiene el amor de Dios para amar. O sea que cuando el Señor pide que nos amemos unos a otros, no nos está dando una instrucción que no podamos cumplir, porque ya nos proveyó el recurso, ya nos ha dado de su amor para amar. Bueno, versículo 13. Ahora viene Juan nuevamente y nos dice, y no se maravillen, le dice a la iglesia local de Éfeso, no se sorprendan, hermanos, si el mundo los aborrece, si el mundo los odia. No se asusten. En Juan capítulo 15, el Evangelio, versículos 18 y 19, ya Jesucristo lo había dicho. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. ¿Se recuerdan que a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron? Y por eso murió en la cruz. Porque estaba ante todo un pueblo, ante todo un montón de gente que lo rechazó y lo aborreció. Agrega Jesús, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y así es. Todos los que están desviados en el pecado, entre ellos un amor humano, no el amor de Dios, ellos sí se aman, ellos sí se hacen upas, ¿verdad? Pero dice el Señor Jesús, pero ya no son, o sea, sus seguidores, sus creyentes, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, nos sacó del mundo, y por eso el mundo los aborrece. Nosotros estamos aquí conviviendo con toda la demás gente, pero nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Ahora hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Y solo por ese hecho, cuando empezamos a vivir la vida cristiana en plenitud, le vamos a caer mal a un montón de gente. Nos van a odiar en silencio o de una manera muy explícita. Y dice Juan, no se sorprendan, esperen que eso puede pasar. Versículo 14. Nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Cristo, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos.
¿Quiere usted una evidencia? La pregunta de la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que soy cristiano? Pues respóndasela. ¿Ama usted a los hermanos? Esa es una evidencia de que usted ha nacido de nuevo. Porque si usted no ha nacido de nuevo, no tiene la capacidad de amar con el amor de Dios a las demás personas. Y agrega el versículo: el que no ama permanece en muerte. Si usted no tiene la capacidad de amar con el amor de Dios, insisto, si usted no puede, si usted no tiene eso, es porque usted está muerto espiritualmente. Y claro, aquí tenemos que estar pensando cómo es mi vida de relación con los demás. ¿Usted carece de amor hacia sus hermanos en la fe? Es más, odia a algunos. Y mire, de vez en cuando nos irritamos, pues eso sucede. En nuestra interrelación, ser congregación implica que a veces, queriendo o sin querer, nos podemos irritar, nos podemos enojar y de pronto podemos tener un sentimiento que no es cariñoso, sino casi que de aborrecimiento. Pero eso debería ser temporal, porque el Espíritu Santo nos debería estar diciendo: tranquilo, tranquila. Si estás con ese sentimiento, estás pecando. Y entonces, ¿qué hago? Voy y le digo: Señor, confieso delante de ti que experimenté odio y aborrecimiento hacia mi hermano. Te lo confieso. Y entonces Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y acto seguido que viene: y ahora te pido, sabiendo que quizás me cueste, que ese amor que has derramado en mi corazón se vuelva entonces una realidad hacia mi hermano, mi hermana, mis hermanos. Miren, amarnos unos a otros, mi opinión personal, no siempre es fácil. Hay hermanos y hermanas que son más fáciles de amar. Y hay otros que le tenemos que decir: señoras, que fluye ese amor, porque a mí me está costando, ¿verdad? Porque mira, cada vez que hago el esfuerzo, ¡pum!, ¿verdad? Sí. Pero el mandamiento, ¿cuál es? Amaos los unos a los otros. ¿Puedo amar, puedo cumplir yo este mandamiento desde mi casa? No. Si no estoy en contacto con los demás, no puedo practicar el amor de los unos a los otros. Es un amor mutuo. Todo aquel que odia a su hermano, pues si usted tenía dudas de que si no está bien eso que uno aborrezca o odie al hermano, Juan dice: todo aquel que odia a su hermano es homicida. Pues eso está muy duro, ¿verdad? Pues para nosotros homicida es que literalmente, físicamente mata a otro ser humano. Pero Juan dice: todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Si tu vida se caracteriza por odio hacia tus hermanos, pregúntate nuevamente si has nacido de nuevo. Jesús lo dijo en Mateo 5. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, y no se refiere a los de mi edad, sino a las personas de otras generaciones, ¿verdad? Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos: no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Lo mismo que nos está diciendo Juan aquí: el que odia a su hermano es homicida. Así que si yo encuentro que tengo una actitud de odio y aborrecimiento continuo, yo tengo que hacer algo, tengo que hincarme delante del Señor. O no le he entregado mi vida, no he creído en Él, o sencillamente tengo que confesar esa pecaminosidad y permitir que el Señor me limpie y me perdone y que fluya de nuevo ese amor. Bueno, pero si tú eres de los que yo estoy hablando, ¿verdad? De esos que aman a Jesús, pero no aman a la iglesia, y me puedes preguntar: bueno, entonces, para empezar, mira, Rolando, decime dónde en la Biblia dice que yo debo ser miembro de una iglesia y estoy pensando en una iglesia local. O la pregunta que iniciamos: ¿realmente necesito a la iglesia? Bueno, le voy a dar algunos pasajes y usted los puede revisar. 1 Corintios 12:12. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo.
Y aquí cuando dice así también es Cristo, usted hubiera esperado que dijera así también es la iglesia. Eso es lo que está diciendo, está usando una metonimia en donde está diciendo así también es Cristo, porque está hablando del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Así que como el cuerpo físico es uno y tiene muchos miembros, dedos, brazos, piernas, cabeza y un montón de componentes, ¿verdad? Así es la iglesia, conformada por multiplicidad de miembros, diversos, variados, de todos colores y sabores, pero todos somos uno. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Todavía le inquieta. Pablo en Romanos 12:5 dice, así que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos miembros los unos de los otros. Esa palabra los unos de los otros es la misma palabra que está aquí en el pasaje de 1 Juan. Ámense los unos a los otros. Es la misma palabrita que aparece aquí, en donde somos miembros los unos de los otros. Y solo en relación de membresía es posible que nos amemos los unos a los otros. Versículo 14 de 1 Corintios 12 dice, porque o pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos miembros. El 18, pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno como Él quiso. Ojo, 1 Corintios estaba hablando al inicio de los dones, que el Espíritu Santo le ha dado dones a los distintos miembros del cuerpo de Cristo para que tengan funciones específicas. Y acá Pablo nos recuerda que Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. Dios nos tiene en una congregación con multiplicidad de funciones, funciones que Él nos ha dado. Él es el que las escogió, no las escogemos nosotros. Y es nuestra responsabilidad ponernos al servicio de Dios y decirle, bueno, en esta función que tú me has dado, ¿cómo quieres que la use? Porque esas funciones que nos ha dado, esos dones, tienen como objetivo edificar al cuerpo de Cristo. Y dentro de ellos, por supuesto, está el amarnos unos a los otros. Un buen ejemplo de cómo amarnos unos a los otros está aquí en Corintios. De la manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. O como lo dice la Nueva Biblia de las Américas, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Eso es expresión de amor. Oigo la noticia de mi amigo en el hospital, sí, me da tristeza y empiezo a orar por él, porque si él sufre, yo sufro, ¿me explico? Y eso es parte de expresar nuestro amor. Realmente cuando cualquiera de nosotros sufre, el amor nos conmina a sufrir con él, a acompañarle en ese momento difícil. Pero por otro lado, dice el versículo, y si un miembro es honrado, si a un miembro le suceden cosas buenas, bendiciones de parte de Dios, no nos va a dar envidia, sino ¿qué es lo que sucede? Todos los miembros se regocijan con él. Por cierto que de pronto por ahí alguien dice, ay, fíjese que a mi hijo le salió una beca para estudiar en tal lugar. Y usted puede decir, y al mío no se la dieron, ¿verdad? No. En ese momento usted lo que tiene que decir es, me alegro, bendito sea Dios por eso que pasó, ¿verdad? Fíjate que conseguí un trabajo y en estas condiciones, y usted tiene 3 meses de que no logra que le den un trabajo. ¿Qué va a hacer usted? No, gracias Señor, porque has bendecido a mi hermano. Me gozo con él. Esa es expresión de amor. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, se lo dice a los creyentes. Y aquí está hablando a los creyentes de Corinto, que no eran el mejor modelito de hermanos, ¿verdad? Pero les dice Pablo, palabra de Dios revelada por su Espíritu Santo, ustedes son cuerpo de Cristo y miembros de Él individualmente. Usted pregunta, ¿que si es importante la iglesia? Claro que sí. Es que todo creyente nacido de nuevo es miembro de la iglesia de Cristo, tanto universal como en su expresión local. Y en estos pasajes están hablándole a iglesias locales. El versículo 11, que estamos viendo aquí en 1 Juan 3, dice que nos amemos los unos a los otros. Esto solo es posible en el contexto de la iglesia local. Solo en la iglesia local se puede expresar y experimentar el amor de Dios los unos con los otros. Hay creyentes en Sri Lanka,
Es una isla que está a la par de la India. Sí, hay creyentes, pero con ellos yo puedo tener esa interrelación de amarme los unos a los otros a miles de kilómetros. Con ellos no puedo yo cumplir este mandato. ¿Con quién lo puedo cumplir? Con los que están acá en esta congregación local. Aquí es donde yo voy a interactuar y donde voy a poner en práctica el amor los unos con los otros. Siguiendo con nuestro pasaje, llegamos al versículo 16. Y nos dice Juan: en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo hemos conocido el amor? En que Él, o sea, Jesucristo, puso su vida por nosotros. Si yo todavía estoy pensando, pero sí, ya nos dijo Rolando que si sufre, yo sufro con Él, esa es una expresión de amor. Si tiene una bendición, yo me gozo con Él. Pero ¿cómo puedo entender más el amor de Dios? Aquí nos dice, lo entendemos en su ejemplo. Nos amó de tal manera que puso su vida por nosotros. Y dice, también nosotros entonces, como una manera de aplicarlo, debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Y por supuesto eso tendría que ser en condiciones extremas, que usted pues pudiera hacer algo. No sé, quizás a usted le ha pasado lo que a mí. Creo que en alguna oportunidad alguien de mi familia estaba enfermo y yo le pedí al Señor que fuera yo y no él. ¿Me explico? Poniéndome en su lugar, ¿verdad? Y un hermano nuestro que está en la presencia del Señor, cuando fue el momento difícil, estaba solas en mi casa, sabiendo que estaba grave, más joven que yo. Entonces yo dije, bueno, no es que anhele, pues si me dicen, ¿ya te querés venir conmigo? No, todavía creo que puedo serte útil, aquí estoy. Pero ese día me recuerdo que yo dije, al hermano yo le llevaba unos sus 8 o 7 años. Dije, bueno, he vivido la bendición de Dios, tengo familia y todo. Entonces me atreví a hacer una oración. Y le dije, te doy la mía, si lo salvas a él. Ustedes conocen al hermano, ya está con el Señor. Si usted cree que este pasaje es exagerado, por lo menos para mí ese día, yo de verdad le dije, pues no me quiero ir, pero si es a cambio de él que es más joven que yo me puedo ir. Bueno, el Señor hace su voluntad, se llevó al hermano, ¿verdad? Pero pude experimentar este tipo de amor. Si usted cree que estoy llorando, no es cierto, es solo sudor de los ojos. A veces sudan los ojos, porque los hombres, usted sabe que no lloramos, ¿verdad? Entonces, solo me lloraron los ojos momentáneamente. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que mire, les dije que a veces cuesta que nos amemos, ¿no? Cada hermanito, o usted puede ser ese hermanito, esa hermanita que cómo cuesta ser amado, ¿verdad? Pero ¿cómo nos amó Dios? ¿Cómo dice el pasaje? Dios demuestra su amor para con nosotros en que ¿qué? En que siendo aún pecadores, fíjense, muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios, porque eso es lo que es el que no tiene a Cristo, es enemigo de Dios, viviendo vidas pecaminosas, aún así dice que Dios nos amó. Ahora, si Dios nos amó así, entonces ¿usted cree que hay hermanitos que sea imposible de amar? Cuando Dios mismo nos ha dado el ejemplo, Cristo muriendo en la cruz y el Padre amándonos, dando la vida de su Hijo por los que eran sus enemigos. ¿Cuánto más podremos amar a los que son hermanos en la fe? Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, y aquí entra Juan a ponernos un ejemplo práctico de cómo expresar ese amor unos para con otros. Porque mire, si usted cree que amar unos a otros es decir, hola, te amo,
Uy, qué bueno, las palabras son estimulantes, ¿verdad? O yo saludo, yo por no dar la mano ni el puño, porque luego me sudan los ojos, entonces ya vieron que yo saludo así, ¿verdad? Pues es una expresión de amor, pero el amor unos a los otros va más. Y aquí nos pone un ejemplo y no es lo único, no es una ilustración. El que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Si Cristo está en nuestra vida, si el Espíritu Santo nos ha regenerado, si hemos entrado al reino de Dios, no podremos soportar que uno de nuestros hermanos o hermanas padezca necesidad. Vamos a estar invitados de lo mucho o poco que tengamos a compartir con ese hermano. En esta iglesia tenemos una directriz a nivel de liderazgo, porque nos toca conocer múltiples situaciones de múltiples hermanos, múltiples necesidades. Y no necesariamente podemos cubrirlo todo, me explico. Pero entonces definimos algo, y fue esto. En esta iglesia, de hambre no se nos muere nadie, me explico. Y de ahí surgieron los famosos súper, me explico. Y entonces cuando una familia está en necesidad y todo eso, alimentos, ¿verdad? Como mínimo, ¿verdad? Por generosidad de otros hermanos se pueden surtir otras necesidades, pero como iglesia, así fue. Aquí de hambre no se nos va a morir nadie. Y surtimos, averiguamos, investigamos y todo, y proveemos. Así que como creyentes, nosotros tenemos también esa responsabilidad. Hay alguien en necesidad, yo puedo suplir esa necesidad. Ojo, no vaya a ser como hacen algunos, ¿verdad? Solo ven una necesidad y mandan a avisar a la iglesia para que lo primero que usted tiene que hacer, y qué bueno que nos avise, porque por eso podemos ayudar, pero lo primero que usted tiene que hacer es, ¿cómo yo puedo suplir esa necesidad? No puedo, ok, está la congregación, aquí estamos para servirnos. Pero el primer paso del amor es que si yo puedo, porque ahí dice el pasaje, si tiene bienes de este mundo, no te está diciendo si te estás muriendo de hambre y el otro también, no dice si tienes algunos recursos y ves que otro tiene necesidad, tu corazón, el amor se va a mover a que suplas esa necesidad, no a que cierres tu corazón. Porque si cierras tu corazón, la pregunta es, ¿mora el amor de Dios en ti? ¿Has nacido de nuevo? Versículo 18. Hijitos, para cerrar, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿cómo? De hecho y en verdad. El amor puede ser palabras, pero más que las palabras impactan los hechos. En el 2020 nos reunimos, fue el domingo y la Navidad caía el jueves, ¿verdad? Así que nos reunimos con mi familia, mis hijos y nietos, nueras, nueros, todo, y almorzamos. Y al día siguiente, el lunes, llama Pamela diciendo, no siento olor ahorita que estoy cocinando, andate a hacer la prueba. Como en la tarde nos manda a avisar positiva. Y de ahí deducimos que la gripe que creímos que habían tenido los nietos no había sido gripe, ¿verdad? Así que toda esa semana todos atrincherados en sus casas, aislados, ¿verdad? Y de pronto empiezan a llegar unos hermanos. Dina se tuvo que quedar ayudando a mi hija, yo en mi casa y todo. Y empiezan a llegar hermanos llevándonos el almuerzo. Como yo expresé, tocaron nuestro corazón. ¿Ya? Usted diría, pues, llevar un almuerzo, ¿qué era? Es que fue más que el almuerzo, sí fue la expresión de amor. Y eso es lo que nos está llamando Juan, a que nos amemos unos a los otros, de hecho y en verdad, con cosas prácticas de la vida diaria, amémonos unos a otros. Pablo nos da chance de tener una deuda permanente y dice, no deban a nadie nada, salvo el amarse unos a otros. Esa deuda nunca la vamos a pagar. Siempre vamos a ser deudores unos de los otros. ¿De qué? De seguirnos amando.
¿Realmente necesito a la iglesia local? Sí. Sí, necesito a la iglesia local. Cuando esté pasando esta pandemia, usted debe retornar a congregarse con los hermanos. Si por su salud y condiciones especiales no se puede, bueno, esas son las excepciones. Pero la mayoría van a poder retornar. No se quede por comodidad. Yo le dije que me retiré de la iglesia local. Le dije a un hermano, mira, es que ahí los evangélicos son así, y que no es lo que es. Me dijo, mira, cuando vos te incorporás a una iglesia local, la clave es que vos vayas a amar a los hermanos, no a esperar que te amen, sino a amar a los hermanos y a servirlos. Así que cuando regreso a la misma iglesia, me explico, regresé de otra manera. Ya no esperando que había para mí, sino regreso y es a quién puedo amar, a quién puedo servir. Y cuando regresé, de ahí para acá, 40 años aproximadamente de estar sirviendo al Señor en iglesias locales, ¿verdad? Y no me he cambiado solo porque sí, otro día les contaré la historia, ¿verdad? Pero cambió mi actitud, llegar a amar y a servir. Si usted está aquí con nosotros y usted viene a amar y a servir, usted va a disfrutar de las bendiciones del Señor. Realmente necesito, para los que estamos acá o los que están conectados en Zoom o en Facebook Live, necesito a Iglesia Centro Bíblico El Camino. Pues si es su iglesia, me explico, ni modo que usted va a necesitar la que está allá en Houston, la que está en San Pedro Necta. Esta es su iglesia, ¿verdad? Claro que la necesita. Aquí es donde usted va a desarrollarse, va a crecer y va a madurar. Aprovecho para preguntar, ¿usted está asistiendo pero aún no ha dado el paso de hacerse miembro formal? Bueno, pues no espere más, no sé qué está esperando. Creo que ya vio la doctrina, la enseñanza de la Biblia, las relaciones y todo lo demás. Aplique y hágase miembro de su iglesia local. Haga compromisos. Esa es la única manera de seguir creciendo. Así que quiero invitarlos a que oremos y pongamos esto que hemos aprendido en las manos del Señor. Padre, cuando leemos que tus instrucciones son amémonos unos a los otros, entendemos que eso no lo podemos hacer en el aislamiento ni en la soledad. Lo tenemos que hacer en el contexto de una congregación, porque es reuniéndonos con otros hermanos y hermanas que podemos poner en práctica tu amor, el amor que has derramado en nuestro corazón, el amor para los demás, el amor mutuo de los unos a los otros. Fortalece a aquellos que hemos estado integrados en nuestra congregación para seguirlo haciendo, pero dale ánimo a aquellos que han estado un poco aislados, desganados. Señor, toca sus corazones, que ellos puedan disfrutar de el amarnos los unos a los otros. Y a la medida que tú permitas que este tiempo de prueba vaya pasando con esta pandemia, te pedimos la bendición de disfrutar de la comunión de los creyentes. Cuán agradable, cuán deliciosa es esa comunión. En el nombre de Jesús oramos esta mañana. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.